Muy buen día para todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestro curso de redacción de informes técnicos dictado por la Universidad de Cundinamarca para su entidad. Para mí es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Solángela Enríquez Duque. Yo soy fonoaudióloga de pregrado, especialista en pedagogía, especialista en docencia universitaria y magíster en educación. Es valioso encontrar este espacio donde nos podamos apoyar mutuamente para la construcción personal y por eso en este día les vamos a dejar unos videos bastante interesantes y unos contenidos que esperamos que sean de su agrado. Además, los invitamos a estar pendientes del foro y a participar en él. Hacemos entonces extensiva nuestra invitación para que ustedes revisen estos contenidos, puedan participar en el foro, revisar los videos que les hemos seleccionado para la construcción de este aprendizaje y al final hacer el proceso de evaluación. Estamos seguros que con su entusiasmo y con esta revisión teórica va a quedar aclarado este tema y sobre todo van a poder tener las competencias y las habilidades propias para hacer informes técnicos de mucha calidad. En esta oportunidad los voy a acompañar por este recorrido maravilloso por lo que es la redacción y los procesos escriturales. Así que sean ustedes bienvenidos y vamos a trabajar. Continuando con nuestra capacitación, quiero invitarlos a que hagan parte del foro número 1. En este foro les preguntamos, ¿consideras que tu competencia escrita es idónea? ¿Qué aspectos podrías mejorar en esa competencia escrita? Expresa tus expectativas frente a este curso y cuéntanos cuál sería la importancia de aprender en este contexto de lo escritural. Pero antes, quiero que por favor veamos un video muy especial que connota la importancia de sabernos comunicar en lo escrito en todos los contextos de la vida. Así que por favor están pendientes y ya volvemos a verlos. ¿Para qué escribir correctamente? La respuesta a esta pregunta no es sencilla, porque todos tenemos cierta resistencia para hacerlo. Personas de cualquier edad, de cualquier género, de cualquier profesión, somos tantos millones que pensamos que hay cosas más importantes que escribir bien. Sin embargo, hacerlo correctamente tiene enormes beneficios. Pero empecemos por algunas de las cientos de excusas que utilizamos. Por ejemplo, a nadie le importa, de todas formas me entienden, y la tan famosa, todos hablamos igual. Pero así como existen muchísimas excusas, también existen muchos escenarios donde corremos peligro. Pensemos en este caso. Un hombre que trabaja en cualquier lugar, digamos una ferretería, está ahí desde muy temprana hora y obviamente conforme transcurre el día empieza a sentir hambre. Entonces es inevitable que comience a imaginar y preguntarse qué es lo que comerá al llegar a casa. Claro, él no es quien cocina, pero su esposa sí. Así que solo espera que el día transcurra rápido para que su hora de salida llegue y poder irse a comer. Cuando esa hora por fin ha llegado, el hombre con hambre se apresura para llegar pronto a su casa. Durante todo el camino se imagina una deliciosa comida recién hecha y sabe que si falta algo, a él le tocará ir a comprarlo. Llega a casa y sobre la puerta principal ve una nota con el siguiente mensaje. Comeremos, hijo. Compra verdura. La tienda abre hasta las 5 p.m. Pues bien, de este mensaje se pueden obtener varias interpretaciones. En la primera parte del mensaje dice, comeremos, hijo, compra verdura. Lamentablemente, tenemos que decir que ese hombre con hambre y su esposa son unos salvajes, unos caníbales que quieren comerse a su propio hijo. Comeremos, hijo. No sé ustedes, pero yo prefiero comer ensalada en vez de carne humana. Lo adecuado en este caso debió haber sido colocar una coma después de la palabra comeremos para que dijera comeremos, hijo. Es decir, que el mensaje estaba dirigido a su hijo y no a su esposo, y a quien está indicándole que compre verduras es al mismo hijo. Ahora, la segunda parte del mensaje dice la tienda abre hasta las 5 p.m. Este mensaje también puede tener varias interpretaciones. Lo que el hombre con hambre entendió es que a las 5 abrirían la tienda, por lo que decidió dormir una siesta, pues aún faltaba casi una hora para las 5 p.m. Una vez que despierta, se dirige a la tienda, y ya que llega ahí se da cuenta de que esta tenía un letrero bastante claro donde indicaba que la tienda estaba cerrada. Pero ¿cuál fue el problema? Muy sencillo, la forma de enviar el mensaje no fue adecuada porque este podría interpretarse o como abierto o como cerrado.
Dice, la tienda abre hasta las 5 p.m. Esto se puede entender como que la tienda cierra a las 5 p.m. Pero también se puede entender lo opuesto, que la tienda abre a las 5 p.m. Una forma adecuada para que el mensaje fuese claro habría sido: la tienda está abierta de 8 a.m. a 5 p.m. De este modo se evitarían confusiones. Pero veamos ahora unos ejemplos de la vida real. En un periódico se publicó esta nota: un avión se estrella en Turquía por tercera vez en lo que va del año. Lo que me hace preguntarme, ¿cuántas veces se puede estrellar un avión? En otro periódico, un reportero escribió: el diputado de turismo vuelve al trabajo tras morir casi ahogado. Primero, no puede volver porque él ya está muerto. Y segundo, ¿se puede morir casi ahogado o solo ahogado? En una más dice: tiene daños cerebrales en el hígado, intestinos y vejiga. Pues, ¿cuántos cerebros tenía esta persona? Y finalmente, el cantante Pablo Alborán fue convertido en reina gracias a un reportero. Escribir bien es multifacético. Escribir bien puede indicarnos hacer una pausa, indicarnos continuar o no continuar. Puede ser también una solución a alguno de nuestros problemas o nuestras vivencias. Puede también ser tan fuerte que puede hacer cambiar de opinión a alguna persona. Y aún algo de más peso es que podría salvarnos la vida. Te invito a que te quites todas las excusas y que escribas correctamente. Continuando con nuestra capacitación, vamos a hablar de los procesos de producción textual a nivel empresarial. Redactar correctamente es un proceso fundamental para la vida, especialmente en los ámbitos personales y laborales. En la cotidianidad nos enfrentamos muchas veces a circunstancias en las cuales vemos que la ortografía logra tener un manejo muy inadecuado por parte de algunas personas y hasta nos parece un poco vergonzoso ver cómo utilizan de manera inadecuada en los anuncios, en la publicidad, en todos los contextos la ortografía y la redacción. Por eso la importancia de este curso, para que nosotros podamos habilitarnos y tener grandes ventajas con relación a otras personas. Bueno, ¿y qué ventajas me generaría a mí el poder ser una buena persona en términos escriturales o poder hacer un buen manejo de los procesos de redacción? Pues les voy a contar. En primer lugar, cuando hacemos buen uso de la redacción y la ortografía, demostramos un buen desarrollo lingüístico y además nuestra capacidad profesional para podernos hacernos entender. En segundo lugar, proyecta nuestro nivel de ética y sobre todo nuestro nivel de profesionalismo en el campo en que nos desarrollemos. Muchas veces nosotros sentimos que somos buenos haciendo lo que hacemos, ejerciendo nuestro rol como abogados, como personas que trabajamos en una oficina o en un contexto académico, pero somos mal entendidos o somos de pronto mal interpretados por otros si nuestra redacción y nuestra expresión escrita no es la mejor. Muchas veces pensamos que escribir bien es un formalismo, pero resulta que también fortalece los lazos de comunicación y nos hace más coherentes en nuestros desempeños diarios. Además de eso, nos permite expresar nuestras ideas de una forma más segura y más eficaz. Hablar bien y escribir bien es un proceso fundamental para la vida, pero este proceso tiene que ver con el uso de unas reglas, con el uso de unas normas y con el uso de unas habilidades textuales, que son precisamente las que vamos a desarrollar en este curso. Además, es muy importante decir que todos somos agentes de cambio, pero también somos agentes de preservación. Y por eso de acá la importancia de preservar nuestro idioma, de poder generar acciones idiomáticas correctas para que las futuras generaciones puedan legar un lenguaje bien hablado, un lenguaje bien escrito y sobre todo que podamos tener a nuestro idioma como el centro de nuestra cultura. Entonces vean ustedes la importancia de redactar. Los invito a que sigan en nuestro curso observando todas las guías y todos los procesos que hemos creado para que ustedes puedan facilitar su aprendizaje. Ya nos vemos.
Continuamos con nuestro curso, pero quiero aclarar un poco cuáles son los objetivos. En general, lo que buscamos es habilitar la seguridad y la efectividad de ustedes como estudiantes, pero también como personas que están en el mundo laboral para hacer procesos de comunicación. Estos procesos son escritos y en general dentro de las empresas nos están pidiendo siempre referir acciones, enmarcar análisis o buscar hacer procesos históricos. De aquí la importancia de los informes escritos. Por eso vamos a aprender aquí en este curso cómo podrían crecer o desarrollarse más las habilidades escriturales en el contexto de su oficina o de su entorno laboral, haciendo informes de calidad, incrementando la comprensión de cuáles son las habilidades que ustedes requieren para hacer estos informes, estimulando además para que ustedes sean capaces de desarrollar procesos escritos, no solo informes con altas habilidades y de una manera fácil y ágil. Para ello, pues vamos a mirar algunos contenidos como por ejemplo la definición de lo que es un proceso de informe escrito, las características de los informes escritos técnicos, las reglas básicas para que podamos generar un informe de calidad, las ventajas de hacer un buen informe, los tipos de informes técnicos que existen, la estructura que debemos seguir para hacer el informe, cómo elaborar el informe, algunos principios básicos de redacción y vamos a hacer algún barrido relacionado con algunos aspectos que son básicos a la hora de escribir, que tienen que ver con la ortografía, con la redacción, con la organización de ideas y, por qué no, vamos a revisar cuáles son los errores más frecuentes en los que se incurre cuando hablamos de organizar textos. Así que bienvenidos y muy importante que también pensemos que existen algunas normas, como es el caso de la norma ICONTEC, de la norma Vancouver y de la norma APA. En realidad en los contextos laborales de nuestro entorno se utilizan muchísimo más las normas ICONTEC y las normas APA. Por eso vamos a hacer una leve revisión, pero dentro de los contenidos de este curso vamos a dejar unos hipervínculos para que ustedes puedan entrar a diferentes sitios que son muy fiables, como es el caso del Centro de Estudios Escriturales de la Universidad Javeriana y el Centro de Estudios Escriturales de la Universidad de los Andes, quienes han hecho dentro de su comunidad académica un resumen o una síntesis de estas normas y han elaborado a su vez una guía de las mismas. Estas guías vamos a tenerlas a la mano para que ustedes las puedan consultar en el momento que así lo requieran. Entrando en materia, vamos a hablar de cuál es la definición más acertada sobre lo que es un informe de carácter ya formal, un informe de carácter mucho más elaborado dentro de una empresa. El informe resulta ser un elemento de comunicación cuya función principal es transmitir una información de una manera práctica, ágil, organizada y sobre todo de una manera que pueda ser leída y entendida por diferentes personas dentro de un contexto laboral o dentro de un contexto social. Ese proceso de informe necesita responder generalmente a la petición de alguien. Cuando uno hace un informe es porque dentro de sus procesos contractuales lo solicitan hacer el informe o porque nuestro jefe inmediato nos pide que hagamos una revisión, una indagación, una de pronto observación de algún tipo de procedimiento, de entorno, de programa, de acción o simplemente que nosotros por efectos contractuales podamos demostrar cuáles fueron nuestras habilidades y cómo se desarrollaron las ejecuciones de nuestras tareas. Por eso aquí la importancia de hacer los informes. Pero resulta que los informes tienen algunas características que tenemos que tener muy claros, como por ejemplo que el informe debe tener una presentación visual, que debe ser ordenado, que debe ser legible y sobre todo que debe tener como una posibilidad de ser revisado por cualquier persona y entendido de la mejor manera. Se ha de demostrar dentro de este informe que hay un marco lógico, es decir, que nosotros hemos hecho una indagación preliminar, que hemos hecho un proceso de selección de información, que después de haber hecho esos procesos preliminares y estos procesos de selección de información, ya vamos a jerarquizar u organizar nuestras ideas para poder luego escribir este informe. Por consiguiente, debemos tener mucha claridad sobre lo que vamos a hablar y sobre todo mucha agilidad y habilidad para exponer nuestras ideas. El fundamento principal del informe
es la exposición de las ideas, es decir, que dentro de los informes van incluidos o son inmersos los textos de carácter expositivo. Por eso la importancia de tener o de acopiar datos preliminarmente, de tener claridad de dónde están las fuentes que vamos a usar, de cómo vamos a desarrollar esas fuentes, y la importancia también de que todas las personas quienes lean este informe puedan entenderlo de la misma manera. Es decir, que los informes no pueden tener diferentes acepciones ni diferentes formas de interpretarse, porque perderían una condición fundamental, una característica fundamental, que es la objetividad. Continuamos entonces hablando de los informes y de sus características, y es importante decir que necesitan que nosotros, para poder presentarlos, los informes se pueden presentar de dos maneras, que puede ser de forma oral y de forma escrita. Sin embargo, un informe oral debe tener de sustento un informe escrito. Por consiguiente, todas las personas que tengan el informe escrito a la mano, pues deben tener claridad de cuál ha sido el hilo conductor, es decir, cómo hemos podido elaborar este texto para poder tener la claridad también de ver de dónde salen las conclusiones. Los informes educativos, por ejemplo, deben ser muy rigurosos y todos deben tener un proceso, digamos, de sustentación y de organización relacionada con una revisión teórica bastante profunda y además actualizada. Es valioso pensar que nosotros debemos hacer uso del pensamiento lógico para poder expresar juicios de valor, para poder expresar criterios, para poder llegar a mostrar una realidad a través de la palabra, y que finalmente podamos llegar a unas conclusiones, a unas sugerencias, a otras preguntas generadas por este proceso de racionamiento lógico. Es importante también decir que la recopilación de datos es fundamental a la hora de hacer un informe, puesto que si nosotros no hacemos un buen acopio de los datos, nuestros informes pueden quedar escasos o pueden quedar de pronto interpretados de una manera o un estilo personal, y esto en los informes no se puede permitir. Generalmente un informe debe tener una objetividad que nos permita llegar a tener una sola acepción. ¿Qué significa eso? Que las acepciones son las interpretaciones de una realidad. Es decir, que a partir de un informe la interpretación sea única y que no tengamos necesidad de hacer, digamos, aclaraciones adicionales o acotaciones posteriormente a la presentación del informe. Un informe debe ser breve, pero debe ser conciso. Un informe debe ser claro, debe ser justo y se debe basar siempre en un análisis puntual de la realidad. Hablemos ahora de las reglas para hacer un informe. Los informes deben apoyarse en primer lugar en un hecho real, en un hecho o en una acción que se pueda demostrar, que se pueda organizar, de forma que los demás la puedan percibir igual que quien escribe el informe. Se debe tener la capacidad para observar esa realidad y concentrarse en los puntos fundamentales de esa realidad. Debe ser una posibilidad muy importante a la hora de hacer un informe demostrar que todo eso que estamos diciendo o que estamos generando en el texto escrito esté a consideración de los demás, es decir, que pueda ser leído, estudiado y analizado por otros en otros contextos.